fármacos que van a modificar la secreción bronquial, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber que la secreción de las vías respiratorias tiene la finalidad de proteger entonces a la mucosa de nuestras vías respiratorias. ¿De qué les va a proteger? De agentes infecciosos como virus y bacterias, de partículas en suspensión en el aire, polvo, gases irritantes, alergenos, de variaciones en la temperatura, ¿verdad? Como la humedad o exagero de aumento en la temperatura ambiental. Entonces, la secreción bronquial va a ser movilizada a través de los cilios hacia arriba para que ellos puedan expulsar entonces todas estas partículas. Es un proceso entonces coordinado entre los cilios y la mucosidad que atrapa y depura y expulsa luego estas partículas. Entonces, la secreción bronquial sirve para proteger a la mucosa de las vías respiratorias, mecanismo de defensa. ¿Quién va a producir esta secreción bronquial? Va a ser producida por las glándulas mucosas, serosas y las células caliciformes de la mucosa. Entonces, la secreción bronquial va a ser producida por glándulas mucosas, serosas y células caliciformes. La secreción de las glándulas submucosas está relacionada con el sistema nervioso autónomo. Si nos recordamos un poquito, la acetilcolina, ¿verdad? A través de los receptores muscarínicos, aumenta las secreciones bronquiales. También las glándulas submucosas se puede activar por estímulos químicos y mecánicos, mientras que las células caliciformes no responden a estímulos nerviosos. La mucosidad tiene unas ciertas propiedades, ¿verdad?, que hacen entonces que ella pueda cumplir su función. La viscosidad, ¿verdad?, que hace que ella sea más o menos resistente a su movimiento sobre lo que es los cilios, y la elasticidad, que permite que ella se deforme con acumulación de energía liberada. Entonces nuestra mucosa bronquial tiene la propiedad de viscoelasticidad, que permite entonces que los cilios los puedan transportar hacia arriba, hacia afuera del árbol bronquial. La secreción bronquial está compuesta sobre todo entonces por agua, glucoproteínas, proteínas, lípidos y sales inorgánicas. Los fármacos que van a modificar estas características van a ser los fármacos conocidos como mucolíticos. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos modificar? Queremos modificar la viscoelasticidad de la secreción, porque cuanto más viscosa y más elástica, más pegada queda en el tracto bronquial y más difícil es expulsar entonces la mucosidad. Entonces, para eso usamos fármacos llamados mucolíticos. Los mucolíticos entonces favorecen la fluidificación del moco, hacen que sea menos viscoso y favorezca entonces la eliminación hacia afuera de las secreciones. Entonces, los fármacos mucolíticos actúan favoreciendo la fluidificación del moco para facilitar su eliminación y reducir la retención de secreciones en el árbol bronquial y aumentar así el aclarado mucociliar, o sea, el expulsar las bacterias, los virus, todo eso que tenemos. Uno de los mucolíticos que podemos utilizar son los fármacos derivados de la cisteína, como la N-acetilcisteína y la carboximetilcisteína, entre otros. ¿Cuál es el mecanismo de acción de estos derivados azufrados? ¿Sí? Los azufrados son un grupo libre y reaccionan con los puentes de disulfuro de la cisteína y el contenido de las glucoproteínas del moco, produciendo entonces una desnaturalización, una disminución de la viscosidad. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer la N-acetilcisteína y la carboximetilcisteína?
Su estructura permite entonces que yo pueda reducir la viscosidad de, eh, de los componentes de la mucosa bronquial, ¿verdad? Y en dónde va a actuar en las glucoproteínas de nuestra mucosa, haciendo que ella sea entonces menos viscosa. Produce entonces mucolisis de las secreciones que están muy espesas y pegadas a la pared del tracto respiratorio. Y eso facilita entonces la acción de los cilios y permite entonces que se puedan excretar estas mucosas. Se necesitan grandes dosis, hay un aumento de las molestias gastrointestinales, se puede administrar por la vía oral o por forma de aerosol, pero por lo general se administra por la vía oral. Tiene efecto adverso, mal olor y puede provocar broncoconstricción, que no es lo que queremos. Entonces, mucolíticos, la N-acetilcisteína o la carboximetilcisteína. Otros mucolíticos que tenemos en el mercado son los derivados del alcaloide de la nuez de Malabar, conocida como bromexina y el ambroxol. Y también tenemos la enzima como la dornalsa alfa, la tripsina y la quimiotripsina. Entonces vamos a tener la bromexina, el ambroxol y la dornalsa alfa. La bromexina y el ambroxol no se conoce muy bien su mecanismo de acción, pero se cree que produce una despolarización de la cialomucina y eso favorece entonces a una disminución de la viscosidad del moco, ¿verdad? Tanto la N-acetilcisteína como la ambroxol y la bromexina, cuando utilizan los pacientes, no hay mucha certeza de su utilidad, no se cree que funciona muy bien, principalmente en pacientes que tienen EPOC, por ejemplo. Entonces, estos fármacos se emplean de ese modo, pero no hay mucha certeza de que sí realmente producen una disminución de la viscosidad de la mucosa, ¿sí? También necesito dosis elevadas para que pueda producir efectos. Eso también aumenta los efectos adversos, que son sobre todo gastrointestinales. Otro fármaco mucolítico es la dornalsa alfa. La dornalsa alfa es una adenasa, una enzima, que fragmenta las cadenas de ADN, produciendo entonces licuefacción del moco. Va a fragmentar las paredes de ADN de lo que son las células que están dentro de ese moco. Entonces este fármaco es muy útil en la fibrosis quística, ¿sí? En donde hay mucha mucosa viscoelástica y también en la fibrosis quística hay una masiva infiltración de neutrófilos en las vías respiratorias, donde va a actuar entonces la adenasa, que va a producir fragmentación de la cadena de ADN de estas células. Este sí está comprobado su función, mejora la función respiratoria y disminuye la incidencia de infecciones. Otros fármacos que también podemos utilizar a nivel respiratorio son los fármacos llamados expectorantes, ¿verdad? Los expectorantes entonces se creen que mejoran la eliminación del moco, ¿sí? Entonces se utilizan para aumentar la excreción del moco, aunque hay poca o casi ninguna evidencia de que realmente son eficaces, ¿sí? Los expectorantes entonces son sustancias capaces de aumentar el volumen de secreciones bronquiales y estimular los mecanismos para la eliminación, expulsión o deglución. Tenemos, por ejemplo, el guayacolato de glicerilo, el árabe ipecacuana, el cloruro de amónico y la poligala. Tenemos también
sustancias que pueden actuar de forma directa, como algunas esencias, bálsamo, vapor de agua, y que pueden actuar de forma mixta, como el iodo de potasio. Otra vez, como no conocemos mucho su eficacia, no hay mucha eficacia sobre esto, no, no son fármacos comprobados en su eh, función. Entonces, existen expectorantes, pero no está comprobado su eficacia. Entonces, la utilidad de mucolíticos y expectorantes se ha puesto en duda, aunque hay numerosos ensayos que pueden valorar el uso de este tipo de fármacos. El único agente mucolítico que sí presenta una clara eficacia, como ya dijimos, es la ordenanza alfa, y solamente se utiliza en el tratamiento de fibrosis quística. El resto que vimos no tiene ninguna comprobación de que sí funciona clínicamente, pero vamos a ver en la práctica médica que muchos médicos la utilizan. Entonces es frecuente que los pacientes digan que una mejora de la sintomatología al usar este tipo de fármacos. Otros fármacos que vamos a utilizar en el tratamiento entonces de la farmacología pulmonar son los antitusígenos, ¿sí? Recordar entonces que la tos es un acto reflejo que también es un mecanismo de defensa para eliminar las partículas, las sustancias extrañas o el exceso de secreciones que tenemos en las vías respiratorias. La tos entonces va a implicar la activación del sistema nervioso central y periférico, y también la participación de los músculos lisos del árbol bronquial. La tos entonces tiene origen en las vías respiratorias bajas, y vamos a verla sobre todo en pacientes que tienen bronquitis, asma, enfisema y otros cuadros con mayor o menor gravedad. La tos no se puede suprimir. Recordar que es un mecanismo de defensa, entonces lo ideal no es cortar la tos. Entonces tenemos que considerar cuál es el tipo de tos para poder tratar de forma adecuada. Vamos a tener entonces la tos seca y la tos productiva. Cuando hablamos de tos seca no productiva, estamos hablando de aquella tos que no hay expectoración. Es una tos de tipo irritativo, que además de provocar malestar, tiende a cronificarse porque cuanto más tosemos, más irritamos la tráquea y la mucosa faríngea, que más produce irritación y más tos. Entonces muy a menudo impide el descanso del paciente, irrita y causa mucho dolor. Ya la tos blando productiva es aquella que produce expectoración y es aquella que estamos expulsando entonces el expulso o catarro a través de ese mecanismo. ¿Cuáles van a ser las causas de tos? Infecciones, tabaquismo, reflujo, medicamentos. Entonces, ¿cuáles van a ser los fármacos que vamos a utilizar para el tratamiento de la tos? Vamos a tener fármacos que van a actuar sobre el centro de la tos a nivel del sistema nervioso central. Vamos a tener fármacos que actúan sobre el reflejo de la tos y fármacos que actúan sobre la rama eferente del reflejo de la tos. Pero recordar que siempre que sea posible debemos tratar la causa de la tos y no la tos en sí misma. Todos estos fármacos son antitusígenos y disminuyen entonces la tos. Vamos a tener los fármacos que actúan sobre el centro de la tos, que son los derivados de opioides, como la codeína, hidrocodona, la dihidrocodeína. Entonces estos fármacos disminuyen la tos a dosis bajas o más bajas que los opioides que se utilizan para tratar el dolor, y también
pueden producir un efecto depresor del sistema nervioso central, pueden producir represión